Bienvenidos a este espacio de la Cámara de Agentes de Bolsa para realizar el cierre de esta semana corta, anteúltima semana del mes de agosto, entrando en la recta final del canje de deuda. Atentos a aquellos inversores que tengan bonos ley local el 1 de septiembre, vence el plazo para el tramo temprano de ingreso al canje, en el cual les van a reconocer los intereses devengados hasta la fecha de liquidación. Aquellos que no accedan, después tendrán tiempo hasta el 15 de septiembre, pero solo les reconocerán los intereses devengados hasta el mes de abril. Así que estar atentos. También estar atentos porque los bonos van a ir perdiendo liquidez en la medida que nos acerquemos a la fecha de canje. En la medida que nos acerquemos a la fecha de liquidación del canje, los bonos van a tener cada vez menos liquidez y menos volumen operado. Es muy probable que eso ocurra ya empecemos a verlo en la próxima semana. Así que a tener esa consideración. En términos de precio, mala semana para los bonos, después vamos a ver, también mala semana para las acciones. Sobre todo mala semana porque esperábamos que para esta fecha el precio de los bonos reflejara lo que fue el valor presente neto que se calculaba para los bonos del canje. Cuando hablaban de los bonos de la ley externa, se presentaban con un valor presente neto descontado al 10%. Sin embargo, hoy el precio de los bonos refleja una tasa interna de retorno bastante más alta que eso. Claramente, lo que terminó ocurriendo es lo que en el mercado se conoce como el sell the news, ¿sí? Compra con el rumor y vende con la noticia. Era algo que uno podía llegar a esperar. Lo que tenemos que ver es si realmente una vez efectivizado el canje, hay potencial en los nuevos bonos. Yo considero que sí, pero hace falta más. Hace falta más que el canje de deuda. El canje de deuda, evitar el default, lograr la reestructuración y el acuerdo, es muy importante, muy importante. Pero es una condición necesaria y no suficiente. Para que los bonos argentinos nuevos puedan cotizar a una TIR similar a la que tienen otros países con riesgo, ¿sí? Pero similar, un 8%, incluso 9, 8, 7%, se necesita más. Incluso para cotizar a una TIR del 10%, vamos a necesitar más que solamente el canje. Porque todavía hay mucha desconfianza o incertidumbre sobre el rumbo que se va a tomar a nivel económico. Argentina todavía está enfrentando serios problemas vinculados con lo sanitario, pero no ha habido nada nuevo en términos del rumbo de la economía, todo lo contrario. Esta semana otra de las cuestiones fue la tensión en el mercado cambiario, sobre todo la presión de demanda sobre las escasas reservas netas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central. Por eso se habló de cortar la compra de los $200 para minoristas. Eso lo único que logra es generar todavía más incertidumbre, presionando el resto de los mercados. Por ejemplo, el dólar implícito en la bolsa, el contado con liquidación, cerró la semana en máximo. Veremos cuál es la definición que toman las autoridades del Banco Central respecto a esto. Sin embargo, hay que tener presente algo. El impuesto país, el 30% que se está cobrando por la compra del acceso al mercado cambiario de los $200, representó en julio un poquito más de 20.000 millones de pesos. Eso claramente tiene un impacto fiscal si se llega a prohibir. Estamos hablando de que en julio representó más del 3% del total de lo recaudado. Es mucho. 67.000 millones de pesos en lo que va del año fue recaudado por el impuesto país, claramente que venía en crecimiento porque cada vez hay más personas humanas comprando esos dólares. Seguramente va a haber una definición. ¿Qué ocurre cuando hay más demanda que oferta? El precio tiene que subir, pero acá hay una decisión de controlar precio. Ojo, cuando se trata de controlar precio y cantidad, siempre va a haber un efecto negativo. Se está buscando controlar las dos cosas. Y eso seguramente se va a ver reflejado generando algunas tensiones en otros mercados. Por último, semana en la cual se recibieron estados contables de empresas cotizantes con resultados mejores incluso a los esperados. Sin embargo, no se vio esto reflejado en el precio de los ADR. Fue una mala semana en líneas generales para los activos argentinos.
fue una semana de caída en el precio de las acciones en el mercado americano. Llamativamente, en una semana en la cual el S&P 500 volvió a batir un récord y ya recuperó y superó el máximo previo a la declaración de la pandemia allá por el mes de marzo. Así que estar atentos, el mercado americano viene subiendo mucho, el Nasdaq está en máximo, el S&P 500 en máximo, a tener precaución. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir una toma de ganancias. Y si eso ocurre, cuando baja el S&P 500, lo único que sube con el resto de los mercados es la correlación. Nuevamente, para cerrar con el mercado local. El canje de la deuda que se va a efectivizar en las próximas semanas ha sido muy relevante, ojalá que sea con el mayor de los éxitos, y era indispensable evitar el default para empezar a generar otro tipo de expectativas. Pero de vuelta, es una condición necesaria y no suficiente. Si se quiere recuperar confianza, se necesita un poco más. Argentina tiene un déficit fiscal muy abultado y todavía se desconoce cuál va a ser el rumbo del programa económico. Por eso se ve reflejado en el precio de los activos, se ve reflejado en la tasa a la que cotizan los bonos. En la medida que se dé un rumbo económico, un programa y que se den algunas medidas de precisión de cómo se va a empezar a achicar el enorme déficit fiscal que tiene Argentina, probablemente podamos tener mucho valor en el precio de los bonos. Hasta tanto prevalecerá la incertidumbre y la desconfianza. Un placer y gracias por estar del otro lado.